Bueno, estamos llegando a las clasecillas. Hola. Y nada, vamos a ver, tenemos ya el show la semana que viene. Así que vamos a ver los nanos que nos cuentan hoy, qué van a hacer y qué tienen preparado, con qué nos van a sorprender hoy. Así que vamos a ver qué hacen los patitos. ¿Qué pasa? ¿Habéis visto los vídeos? Sí. ¿Y qué tal? He visto el de 24 horas. Tú que si ves la foto que he visto tuya de hace un año, eras como Mateo de pequeño. Una vez tenía mi edad. ¡Yeah! ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasa, Jaume? ¿Todo bien, chaval? ¿Cuánto tiempo, no? Ya. Amor, ¿hemos cogido las llaves? ¿A que no hemos cogido las llaves? Voy a por las llaves. Dame las llaves del coche. ¿Nos quieres decir algo, Sergio? Sí. ¿Qué? Que nos esperamos el 22 de junio, aquí, en Ramón Boli. Cositas que me gustaría hacer. El orden de la gala. Vamos a salir poco a poco de uno en uno, como hemos dicho. Hacéis vuestro saludo, os vais a vuestro sitio y desde vuestro sitio Sergio debería de ser el primero que ya pega la vuelta. Voy a decir. Entonces, hay boda o comunión o lo que sea. Hacer una fila. El primero Darío, pasa Darío. Pasa Darío, pasa Jaume. Aquí no, por aquí, venid por aquí. Y montar vuestra propia fila. Hacemos allí. Darío al final. Jaume siguiente. Y ahora entenderéis lo que quiero hacer, ¿vale? Tú después de Iván, ¿sabes? No, después de Iván. Después de Iván. Sí. Y tengo que poner los polvos fuera del vaso. No quiero que ensayes con polvo flu hoy, Mateo. No quiero que lo gastes. Acuérdate. Déjala en el maletín. No tenemos tantas cosas hoy. Desde ahí, mejor, así nos vemos rectos. Lo pusiste. Con todos vosotros, Mago Sergio. Hola, gente de YouTube, familiares, padres, abuelos. Pero a mí yo aquí no estoy. Vale. Adiós. Bien, a la primera hoy. Hola. Diego. Hola. Está bien. Acuérdate, manos en los bolsillos no. Vale, escucha, Diego, para adentro. Sal con seguridad. Escucha, no puedes salir como si te acabaras de la... No, ¿sales? Tranquilo. 1, 2, 3. ¡Bien! ¡Pedro! Haz lo que quieras, no pasa nada porque aquí nadie se va a reír de nadie, al revés. Estos te lo van a aplaudir. Cuanto más ímpetu le pongas, mejor te va a salir todo. Entonces, si eres una persona calmada, ves calmado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y te vas. Yo soy más como Sergio también, Sergio es como yo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo estáis? Benito, no sé qué. Bueno, ahora te veo. Da igual, ¿vale? No hay que tener... Bueno, sí. ¡El Diego! Hola. Eso es. Iván Mavri. Hola. Vale, repite. A ver si sabes lo que te ha fallado. Sí, porque hace hola. Porque has hecho un carril para allá. No. Cuando salgáis, os veis Cuando saludáis, aquí hay un hueco y la gente está aquí sentada. Claro. Y nosotros, Lo que quiero es... nosotros está ahí el hueco y pasamos así. Quiero que cuando vengáis, Iván, te plantes aquí en medio. ¡Hola! Y te vayas. No quiero que lo hagas todo seguido. Quiero que hagas una pausa. Para todos, una pausa en el medio. Para saludar y luego nos vamos. Si te vienes aquí, ¡hola! Y te vas. Iván Mavri. Hola. Perfecto. Sara Maga. Perfecto. Sara no falla ningún día. Es cuestión de hacer las cosas bien. Te vienes, besito y me voy, ya está. ¿Vale? Mateo. Mateo. Repite de Mateo. No te has parado. Mateo. Hola.
mejor. ¡Jaume! Eso es, párate, eso es, perfecto. Y seguimos, ¿vale? Sobre todo al público, eso es. Jaume, digo Jaume, Darío. Galbri. Menudo gallo te acaba de decir. ¿No vuelves a repetir? Calma. Toma 390. Darío Galbri. Otra vez, vuelve a salir. ¿Dónde está el medio? Ponte ahí, ponte ahí. Darío Galbri. Pum, 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 pum. Esto no tiene fuego. No tiene fuego el escenario. De hecho, al revés. Es cómodo. Yo aquí me siento cómodo, no tengo prisa. No salgas corriendo, nunca. Yo entiendo que a todos os vengáis arriba cuando hay público, cuando se están aplaudiendo, la adrenalina del momento es normal. Te vienes aquí, ¡pam! 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 Y te vas andando. Quiero que andes. Si corres, vuelves a salir. ¡Darío Galbri! Soy el mago Galbri. Sin hablar. Vuelve a salir. ¡Darío Galbri! Vale, eso está mejor. Al igual que cuando terminamos... No es bueno, mi consejo es cuando estáis actuando, no estar así. ¿Cómo estáis? Bueno, sí, es que, claro, el otro día, por lo que os decía, pues sí, cogí una carta, quiero que cojas una carta, necesito un voluntario, por... ¡Yo, estate quieto! Tienes que estar. ¿Me explico? No. Se queda en un punto fijo. Los pies, ya lo he dicho muchas veces, en 45 grados. Quien no sepa lo que es 45 grados, si estos son 90, que es un ángulo recto, que es una escuadra de una portería, la mitad. ¿Vale? Uno mirando para allá y el otro para allá. ¿Por qué? Porque si yo me quiero dirigir hacia allí, solo giro lo que es el cuerpo, pero estoy quieto, si no el ojo se cansa y la cabeza se cansa. Estos son pequeños detalles que va a hacer que la gente os escuche más. Si tú estás así, ¿qué vas a hacer? Poner nerviosa a la gente. Pues tú sales con calma y con elegancia. Buenas, ¿cómo estáis? Bueno, pues mira, mi nombre es Alfonso Bravo, soy mago. Llevo toda la vida viviendo de la magia y de pequeño me gustaba mucho la magia, es por eso que yo la he elegido como trabajo. No me gusta que me metáis las manos en los bolsillos, efectivamente. Importante, cuando habláis... Hola, mi nombre es Alfonso Bravo, soy mago y me gustaría tener un voluntario porque ahora, claro, vamos a hacer un juego de magia y al hacer un juego de... Calma, hola. Vamos. Mi nombre es Alfonso Bravo y vengo a hacer magia. Hay que ponerle entonación y pausas a la hora de hablar. Cuando contemos un chiste, pausa. Van dos fantasmas y se cae del medium. Y va un vampiro, aparece un vampiro sangrando, con toda la sangre aquí, y se encuentra con otro vampiro. Y le dice, ¿qué te ha pasado? Y dice, pues mira, ¿ves aquella pared? Y dice, sí. Dice, pues yo no la he visto. Pausa, y yo no digo, pues yo no la he visto. Bueno, al juego de magia, no. Pues yo no la he visto. Ya está. Pausa, dejas que se relajen, que se rían y que aplaudan. Y una vez dicho esto, os llamo rápido. Esto es un ensayo. Poneros ya en la cola. Sergio. Hola gente, soy Sergio y soy mago. Vuelve a repetir. No te he llamado. Sergio. Hola gente de YouTube. Espero que lo paséis bien. Espero que lo paséis. Vuelve a empezar, va. Vale. A ver, quiero hacerlo del tirón. Que lo que quiero corregir es la magia, no vuestra entrada. Venga, Sergio. ¡Sergio! Hola gente de YouTube, espero que lo paséis bien. ¡Diego! Hola. Me encanta, Diego. Iván Maverick. Hola. Perfecto. Sara Maga.
Perfecto. ¡Jaume! Buenas. Genial. Yo saludaría cuando ya estés en el centro, ¿vale? O sea, no salís saludando. ¡Hola! Y te vas, ¿vale? ¡Darío! ¡Tarán! ¡Tara! Perfecto. Cuando estéis actuando, esto ya es un poquito más de teatro, ¿vale? Cuando estéis actuando, tenéis que tener una antena parabólica de todo lo que está pasando. Imagínate que haces un juego de magia y hay un niño llorando. ¿Te da por saco? No. Le dices, ostras, pues parece que este juego de magia al niño no le gusta. Al bebé. Coño, está llorando, es un bebé, pero puedes aprovechar todas las situaciones que tú tienes en el escenario que te están ocurriendo alrededor a tu favor. ¡Sergio! A ver el show. Hola gente, os voy a hacer un truco de magia. Yo... Escúchame, si te pasa eso, sigue, ¿yo qué? ¿Yo? Ostras, pues mira, no me acuerdo qué tenía que decir. Da igual, vamos a la magia. ¡Y sigues! ¿Qué más te da? ¿Fallas en un juego? ¡Pues has fallado! Pues has fallado. Engánchalo con otra rutina, haz una rutina. Es Es decir, una broma. los magos son los mejores improvisadores del mundo. Nadie sabe lo que va a pasar en su número. Me lo dice. Imagínate que yo fallo. Un cantante falla en la letra y no tiene vuelta atrás. La gente se sabe la letra. Pero un mago no. Un mago falla en su número, pero la gente no sabe que ha fallado. A no ser que vayas a cortar a alguien por la mitad y salga sangre de la cuchilla. ¿Me explico? Sí. Venga. Sergio. Sergio. Hola, soy Sergio. Sergio. Hola, soy Sergio. Soy mago y me gustaría haceros un truco de magia. Bueno, voy a necesitar a una persona para este truco. ¡Jaume! Bueno, como no nos importa, vamos por ahí. Me gusta. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, tú vas a elegir una carta y se la vas a enseñar a todo el mundo. Ay, pero si te hacía la carta a la espalda. Madre mía. ¿Qué coincide con He subido, ahora tiene una baraja de cartas que no nos importa nada. Hacer así. Y ahora vas a coger la carta del corte que has hecho, que es esa. Y se la vas a enseñar a todo el mundo. Yo de hecho me voy a salir del escenario. No. Que no. ¿Por qué sales del escenario? ¿Vas a hacer alguna trampa? No, porque... Entonces, ¿para qué sales? Tú sabes que no vas a hacer ninguna trampa, pero el público puede pensar Que sí. que te vas a guardar con los bolsillos o que... Y más después de darle la carta a un voluntario. ¿Vale? Continúa. Me quedo sin memoria con Sergio, ya verás. No deberías de mover esta mesa. Hoy la mueves porque la mueves. Pero esta mesa vas a tener otra, una mesita alta, ¿vale? Un velador mi de... hijo también? Todo el mundo va a tener un velador de apoyo. Un velador de apoyo es una mesita que vais a tener aquí, rectangular, Ah, sí, la que podéis mesita trabajar normal. ahí. Pues voy a necesitar a una persona. Mateo. Mira, pues te voy a pedir que te pongas por aquí y que mires al público, por ejemplo, ¿vale? Eso es una... ¿Vale? Mira al público y ya está. Y mira, a ver, espera. Has hecho algo perfecto y es sacar a alguien con la camiseta roja. Y ahora lo que vamos a hacer es, mira, yo voy a coger esta la voy a meter aquí, esta aquí, mira. Escucha. Te voy a pedir, Ahora, ahora tendría que verlo. no, es que el falso depósito es mejor desde la izquierda. ¿Qué es mejor? ¿Que yo haga un falso depósito así? ¿O que lo haga así? Pues así. Así. ¿Por qué? Porque la mano, el dorso, No, cuando la pongo, la tapa y de repente desaparece y aparece aquí. Si yo hago así, coño, todo el mundo va a ver el empalme. ¿Vale? El problema que vas a tener ahora, que Mateo tiene que ir aquí y que tú para cargar necesitas estar aquí. Entonces cuando quieras hacer el falso depósito, te inclinas mirando hacia allí. Mira. Mira. ¿Vale? Una en tu mano. Y la otra la vamos a poner aquí en mi mano. La otra la ponemos aquí en mi mano. Dorso izquierdo. Y la segunda la ponemos aquí. Cierra. Pa. Y ahora cuando muestra, yo ya estoy en mi sitio para cargar. ¿Me explico? Sí, ya. Es decir, tú no tienes que estar cambiándote todo el rato por lo que he hablado del nerviosismo del ojo del espectador. Continuamos, va. Y ahora coger una del aire
y otra y a 0. Abre la mano y muestras 3. ¿Vale? Que la muestre él. Y la muestras las 3. Vale, carga. Carga. Muéstrala bien, los del final no la están viendo, por ejemplo. ¿Me has perdido? Búscate bien. Escucha, cuando un espectador viene, Sergio, o un espectador se va, Hay que dar un aplauso. Te escucho, te escucho. fuerte aplauso para Mateo. Mateo, muchas gracias. Muchas gracias, Mateo. Gracias por ayudarme. Gracias, fuerte aplauso para Mateo. Se va. Diego. Acaba de salir al escenario. Vale, hola, genial. Para mi primer juego voy a necesitar un voluntario. Prohibido sacar familiares, pero a mí no me vale sacar un familiar, porque puede ser con pinche y tú en casa le has dicho, oye, ayúdame a hacer esto y te van a ayudar. No. ¿A quién sacamos, Alfonso, si no puedo sacar ni amigos ni familiares? A una persona Que no conozcamos. que os transmita tranquilidad. Pues tenemos que tener muy clara la selección de los espectadores, pero amigos tuyos no, amigos de los demás. Nada de gente que venga contigo. ¿Ha quedado claro? Gente que conozcamos. A partir de ahí, coge a la persona que quieras. Vale, dale, Diego. Vale, voy a necesitar un voluntario. Yo. Pues... Iván. Vale. Tú haz lo que tengas que hacer, Diego, lo que tú hayas practicado. Corta. Y corta. Va a hacer los obsequios. Pon una carta en cada montón. Deja el montón. Y pon una carta en cada montón. Ha elegido al mejor espectador. Buena selección del espectador. Y deja el montón. Vale. Han salido. Perfecto. Nada que decir. Nada que decir. Fuerte aplauso para él. Gracias por ayudarme. Hay que ser educados con el espectador, ¿eh? Vale. Pues voy a elegir a Sergio. Me voy a dar la vuelta y tienes que coger un boli. Vale. Y tienes que poner tu nombre. Vale. Vale, ya puedes. Iván Mabriz. Tres esponjitas. 1, 2 y 3, ¿vale? Y voy a hacer una bolita y vamos a ponerlos dos de encima. Y con mi varita mágica, a dar unos toquecitos y va a traspasar. Para este segundo juego, voy a coger unas cuerdas. Vale. Unas cuerdas, coger una chiquitita, coger una mediana, chiquitita y una mediana, y por último una grande. Y para que veáis que son cuerdas normales, voy a revisar las cuerdas. Aquí. Por ahí otra, las podéis dar a mí, ahí de ahí, las falta que os levantéis. Hay una, ahí, bueno, ahí otra, y aquí la última. ¡Oh! Se la ha enganchado. Tenemos la grande, tenemos la mediana y tenemos la pequeña. Y ¿Cuándo? son tres cuerdas. 1, 2 y 3. Son las tres completamente iguales. Abre manos. Aquí vendrán aplausos. Pausa y continúas. Vale. Es Mateo. Voy a hacer dos juegos de magia. Lo primero de todo, voy a hacer uno con una baraja. Escucha. No de la espalda. Jamás. Si no tenía sacada la baraja. Si haces esto. Y van a necesitar un voluntario. Diego, ven, por favor. Casi le pilla el pie.
y si ves algo que no es normal, tú me tienes que avisar, ¿vale? Has hecho 2 cartas en el dedo. Muy bien dicho, Diego. ¿Cuál era tu carta? La J de pipas. Hombre, la de abajo. ¿Qué corazones? De picas. ¿Picas? La J de Te he picas. visto como la has saltado, la has saltado. Hay una moneda. Vale. Esta moneda me indica que esta carta tiene algo especial. ¿Cuál era tu carta? J de picas. J de corazones. ¿Otra? ¿Cómo? Eso es porque estás enamorado. Gracias, no puede ser, estás enamorado, Mateo, no nos has dicho nada. La Antonella. Qué raro. Tenéis más peligro vosotros. Un aplauso para Diego. Mateo, nunca fallas, hoy ha sido tu primer día, no pasa nada. Es que estás pensando en la novia hoy. Eso que estás enamorado, ¿eh? Cuando estás enamorado te pasan esas cosas. Para este juego también vas a necesitar un voluntario. Yo. Vale, Sara, ven conmigo. Y mire, yo le voy a poner agua a estos vasos. Y yo te voy a coger del hombro y vamos a ir para allá. ¿Vale? Vamos. Primero yo. No, no me ha nada. La comida de seco. Por favor. Gracias. Y... Con tanta prisa se me cayó. Tipo, Bueno, no pasa nada, eso puede ser lo gracioso. bueno es que no se dio cuenta. Era público. Vale. Para este primer juego necesito por un y voy a meter al lado de la estrella. ¿Al lado de la estrella? ¿Al lado de la estrella? ¿Que la estrella soy yo? Ah, vale. El Iván. Es que es un máquina, tío. Ah, vale. No te caigas ahora, ¿vale? Que eso queda grabado. Quiero que cojas 21, puedes coger las que tú quieras, mirarlas. No. Es esta. Nada. Por primera vez, ¿cuál era tu carta? La calle antes. Casualidad. Vale. Para poner los papelitos, ¿de qué es? De vino. De metraquilato. Del chino. Es del chino. Un día fui a un cumpleaños infantil, pregunté de qué era la copa porque hice un juego de magia y me dijeron de vino y yo me quedé flipando. ¿Qué le habrán enseñado los padres? Que nos esperamos el 22 de junio, aquí, en Ramón Boli.